Muy bien, bueno gente, muy buenas tardes, gracias por conectarse otra vez en estos tiempos raros. Este, en nombre de SQL Argentina, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mariano Cobo, soy el líder de SQL Argentina, que es grupo local de PAS. PAS es la Asociación Profesional de SQL Server a nivel mundial. Donde están reunidas la mayor de las comunidades de SQL Server en todo el mundo. Así como estamos nosotros, PAS también ofrece un montón de otros recursos de capacitación, aprendizaje, completamente gratuito, entre las que estamos nosotros, por supuesto. Así que bueno, los invito para aquellos que no están registrados aún, visiten el sitio de PAS o nuestro sitio, que es sqlargentina.pas.org. Y bueno, también todas nuestras redes sociales en donde pueden asociarse o seguirnos para futuros eventos, compartir material y también escuchar el feedback de ustedes. Así que bienvenidos por ese lado. En cuanto a los próximos eventos, ya tomamos esta mecánica de charlas semanales, vamos a estar dando razón de 2 charlas semanales durante el mes de abril. Dentro de 2 días, Javier Villegas va a estar con su charla de administración y monitoreo de SQL Server con herramientas free. Y ya el martes que viene, ya el jueves, vamos a anunciar la charla del martes próximo 21 del 4. Acá, bienvenido, cualquier comentario, sugerencia, temas que quieran ver, completamente disponible para conversarlo. Del evento anterior, del primero que dimos, de Column Store Index, a cargo de Gonzalo Vicio, ya tenemos el recording listo. Pueden visitar nuestro canal de YouTube y hago la manito para arriba si se suscriben cuando vean el video. Así que bueno, ya está disponible ahí para que al que no pudo asistir lo pueda ver. Y de mi lado, nada, lo que más espero es el feedback. Después de que termine el webinar, les voy a estar enviando una pequeña encuesta. Sé que cuesta un montón llenarlas, pero por favor les pido que lo hagan, porque eso es una herramienta para mejorar para nosotros y darle mejor contenido a ustedes. Y también un pequeño lugar donde puedan poner sugerencias o feedback. Y lo que estamos esperando con muchas ganas, tanto Ale, yo y todos los que hacemos el grupo, es que vengan más de este lado. Así que bienvenido por ese lado. Si alguno se anima a dar cualquier tema, no tiene por qué ser lo último o lo más nuevo. Cualquier cosa suma, cualquier experiencia es buena. Así que bienvenidos de ese lado. No robo más tiempo, hoy los dejo con nuestro speaker estrella, con Ale Cabanchik, Ahora me siento que así nervioso. no requiere ya casi ni presentación, pero lo dejo a él que se presente adelante. Yo me quedo de este lado como moderador. Cualquier pregunta, consulta, dispárenlo en el chat y después hacia el final abrimos micrófono. Cualquier pregunta, consulta, estamos. Así que bueno, yo me quedo por acá y dejo todo en manos de Ale. Bueno, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Cabanchik, como decía Mariano. No me gusta tener la cámara prendida porque suelo ser inquieto, moverme mucho y veo que no paro de rascarme la cara. Vieron que dicen que no hay que tocarse la cara y eso. Ok, creo que me voy a tocar 450 veces en la próxima hora. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Así arrancamos y tengo que minimizar un par de cosas, así yo no me veo y de paso gano espacio en la pantalla. Bien, hoy vamos a hablar de un feature muy sencillito, o muy sencillito, muy acotado, que se llama Incremental Refresh, y, y nada más. O sea, no vamos a ver ese feature solo. Lo que voy a hacer es pasar rápido los slides, les cuento sobre los slides de qué se trata. En los slides es un resumen de lo que podemos ver así en la demo, así que después pasamos a ver todo eso en la demo. Me hice un machete, van a ver que miro hacia el costado para no olvidarme nada. Porque sobre el PowerPoint uno se acuerda todo, después cuando uno empieza a hacer la demo quizás recorta, se saltea, cambia el orden. Me gustaría ver las caras y preguntar a todos si están escuchando bien y viendo bien, pero vamos a asumir que sí. Cada tanto voy a maximizar mi pantalla para ver si alguno está escribiendo algo. Hasta ahora nadie dice nada, así que bien, yo lo sigo minimizando para estar cómodo. Max, Señor. minimiza tranquilo, yo me quedo por acá, así que atiende ahí con Eso, y vos, eso, gracias, así Yo te no. aviso.
buenísimo. Y me empiezo a tocar la cara y la cabeza y todo eso. Ok, ¿qué es incremental refresh? Es un feature que existía en Premium, ¿sí? Como dice la segunda línea del slide, pero gracias a la votación de la gente, pudimos hacer lo que lo bajen a la versión Pro y que se pueda aplicar a más casos, ¿sí? Aunque ahora cuando lo veamos, la verdad que era algo para Premium y que en Pro está bueno, pero si vamos a la premisa, que lo que dice es que ayuda a procesar en forma incremental dataset grandes, ¿sí? Porque el incremental lo que busca es, si tengo una tabla muy grande, Power BI, y ahora lo vamos a ver de nuevo por las dudas, por alguno que no conozca, siempre importa datos. Si tengo tablas muy grandes, tengo un tiempo para cargar mis modelos o reportes de Power BI. Entonces, la actualización incremental lo que me permite es definir algún criterio de cargar porciones de información en las tablas, ¿sí? O de forma un poco más controlada y achicar tiempos, ¿sí? Básicamente, ¿cómo trabaja esto? Definimos en algunas tablas criterios o lo que se llama acá reglas, ¿sí? De cómo particionar los datos. Van a ver que yo hablo de particionar varias veces, después les voy a mostrar qué es eso de particionar. O sea, internamente Power BI agarra acá esa tabla que le hayamos definido actualización incremental y la divide en bloques y a cada bloque le asocia un rango de fecha desde hasta. ¿Sí? Entonces, cuando actualicemos, va a cargar en ese bloque esa porción. ¿Qué beneficios tiene esto? La verdad es que reduce mucho los tiempos de carga, ¿sí? O de procesamiento. Eh, es interesante, esto no es idea mía, sino leyendo, decían otra ventaja, pero es verdad porque lo viví, es mayor confiabilidad. Si nuestros Power BI tardan mucho tiempo en actualizar o cargar datos, implica que estamos más tiempo conectados. Si estamos más tiempo conectados, aumenta la chance de que algo se desconecte y se nos caiga la actualización. Pensemos que Power BI es un servicio en la nube y a veces nuestros servidores de base de datos están en varios lugares y entonces cuanto más tiempo tenemos conectados, como que aumentamos la chance de que algo no salga como esperaba. Por ende, entonces, al achicar estas ventanas o tiempos de procesamiento, aumentaría la confiabilidad, ¿sí? O reduciría la posibilidad de que falle algo. Y lo otro es que consumiría menos recursos. Si yo estoy moviendo menos datos, Power BI tiene que procesar menos, ¿sí? ¿Cómo se configura? Bien, la configuración de las reglas de actualización incremental se hace desde Power BI Desktop. Básicamente tenemos que definir dos parámetros, ahora los vamos a ver, que con un nombre específico que se llaman range start y range in o end, que es fecha, o sea, inicio del rango y final del rango, ¿sí? Si son del tipo datetime. Algo a tener en cuenta es que siempre el rango final va a tener el inicio del siguiente periodo. ¿Esto qué es? Que si hacemos particiones mensuales, Power BI va a completar esos rangos siempre de primero de un mes a primero del otro mes. Por ende, cuando definamos los criterios de filtro, lo que tenemos que hacer es siempre, la segunda condición es que fecha sea menor a. ¿Sí? Esto lo vamos a ver. Acá yo recorté capturas de pantalla, después les queda la PowerPoint, que es básicamente lo que tenemos que hacer. Definimos dos parámetros en Power Query y le agregamos una condición de filtro a nuestra tabla que trabaje con esos parámetros. ¿Sí? Y por último, en la tabla le decimos cuál es la política de actualización. ¿Sí? Cuántos meses, años o días mantiene en el pasado y cuántos refrescas cada vez que le decimos que se refresque. ¿Sí? ¿Qué es esto? En este caso, el ejemplo, le estamos diciendo que siempre mantenga 2 años, ¿sí? Y que actualice los últimos 3 meses. Esto, ¿cómo lo traduce Power BI? Nos va a crear internamente dos particiones para los años previos, en este caso sería 2018-2019, ¿sí? Y particiones mensuales para el año en curso. ¿Sí? Dependiendo cómo juguemos con estos parámetros, es como Power BI determina armar las particiones. Si acá yo le hubiese puesto 24 meses, Power BI hubiese armado 24 particiones mensuales, ¿sí? Con inicio 1 de enero, fin 1 de febrero, inicio 1 de febrero, fin 1 de marzo. ¿Sí? En esto a veces hay que jugar y tracear para terminar de entender. Después les voy a mostrar cómo podemos ver de qué hace, ¿sí?
porque nosotros no tenemos forma de ver las particiones, excepto que trabajemos con Power BI Premium. Sobre el final dejé un par de slides para decirles qué podemos ver en Power BI Premium. Fíjense, un tema. Cada vez que nosotros definimos nuestra regla de actualización incremental en el Power BI Desktop, internamente no hay particiones, está solamente en nuestro reporte el criterio o la política de actualización incremental. Las particiones se crean cuando ejecutamos la primera actualización en Power BI Services, ¿sí? Es decir, que la actualización incremental tiene dos patas, del lado del desktop para lo que es la configuración y del lado de Power BI Services para su uso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo armo un Power BI con N años de particiones históricas y vamos procesando, la primera vez va a cargar cada una de esas particiones y después los últimos meses, y después, ahora en un ratito lo vamos a ver cómo funciona. Cuando vuelva a deployar ese Power BI, vamos a estar pisando las definiciones y los datos y tenemos que volver a procesar, excepto en la versión Premium. ¿Por qué voy a insistir esto de Premium? Porque hoy es Premium y quizás mañana sea Pro y depende de nosotros. Si nosotros buscamos o pedimos en Power BI ideas que algunos features los bajen a Pro, Microsoft a veces ante la demanda masiva presta atención y baja esa capacidad, ¿sí? Un tema no menor, y por eso le puse un slide. Cuidado con los datos duplicados. Estas reglas que permiten, y es quizás a lo que más le tengo que prestar atención cuando definimos esta actualización incremental, que es que esto está pensado para trabajar leyendo o filtrando sobre un campo fecha de nuestras tablas que sea estable, ¿sí? Y no por fecha de modificación. El mejor ejemplo que puse acá es hablar de fecha de transacción, si tenemos venta, fecha de la facturación o de la venta, si tenemos pedido, fecha del pedido, que sabemos que en condiciones normales un evento ocurrió en un momento y no va a cambiar su fecha. ¿Por qué? Porque Power BI va a ejecutar consultas por cada partición, ¿sí? Buscando en ese rango. No valida cuál es el ID de las transacciones. Borra esa partición y carga los datos de nuevo. Por ende, si tenemos particiones como puse en la captura de años anteriores y a una operación del año pasado le ponemos fecha de cuando actualice algún mes de este año, va a meterlo en este año, pero no la va a borrar de las particiones anteriores. No tiene forma de saberlo, ¿sí? Esto es una forma de trabajar con particiones sencilla. No hace control de integridad, de duplicados, nada, ¿sí? Acá vuelvo a resaltarles en el PowerPoint, después lo vamos a ver en el ejercicio. Acordarse siempre que el rango de final o el parámetro de rango final siempre es un límite externo. Nos está diciendo dónde termina o dónde comienza la siguiente partición. Por ende, siempre nuestra expresión de filtro tiene que ser menor. Porque si le ponemos menor igual, el primero de cada mes seguro esté en más de una partición. ¿Sí? Igual yo preparé un ejercicio para ver cómo se duplica, porque está bueno probarlo y ver realmente lo que ocurre. Un tema no menor es los parámetros tienen que ser de datetime, por ende en Power Query, cuando lo asociamos a nuestra query como filtro, solamente trabaja con campos datetime de origen. Si necesitamos filtrar campos fecha o numéricos, vamos a tener que castear o aplicar una fórmula de conversión de esos parámetros a lo que nosotros necesitamos. En este caso yo puse dos ejemplos, si yo tuviera que convertir a fecha, igual lo vamos a hacer como ejercicio, tengo que usar una función de Power Query para convertir mi rango inicial a tipo fecha, y si tuviera un formato del tipo número más que fecha, podría ser un day key, o el formato año, mes, día como entero, podríamos armar una función de Power Query o esta expresión, ¿sí? También vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo armar esto. Se los dejo acá por si alguno tiene que armar esto, puede venir a la hoja a esta slide y capturarse la idea. Un tema no menor, el query folding. También lo vamos a ver. ¿Qué es query folding? Ahora lo vamos a repasar enseguida cuando hagamos la demo. Power BI importa datos. Al importar datos, y nosotros trabajamos con Power Query,
Normalmente eso se traduce en sentencias de SQL. Lo que trata todo el tiempo Power Query es de llevar al origen eh, la consulta. Entonces es importante que cuando pongamos la expresión de filtro, ¿sí? Para recortar o reducir este set de datos que va a viajar a la partición, lo hagamos en una parte o en un lugar de nuestra query que sepamos que se ejecuta en origen. De manera de que los datos que viajen desde el origen a nuestro Power BI ya estén reducidos. Si nosotros aplicamos actualización incremental sobre una fuente de datos que no soporta query folding, o ponemos un filtro después de una operación de Power BI que no es traducido en origen, sino que es resuelto dentro de Power Query, lo que va a hacer Power BI es traer el 100% de los datos de esa tabla y aplicar el filtro después. Entonces, la mejora de tiempos seguro no la veamos, ¿sí? E inclusive puede ser que agotemos recursos de procesamiento, o sea que le cueste mucho más a Power BI tratar con eso, ¿sí? Entonces siempre tenemos que prestar atención. O sea que la actualización incremental lo hagamos sobre fuentes de datos que soporten query folding. Ahora, vamos a ver cómo se ve o cómo sabemos que es query folding. Muchas veces lo que tenemos que hacer es un trace a la fuente de datos para saber, porque yo les digo, seguro con SQL, Oracle, Sybase o algunas bases de datos más conocidas, MySQL, logre el query folding, en la mayoría de las veces. A veces Power BI Desktop trata de verificar si nosotros estamos usando actualización incremental sobre una fuente de datos que permite consultas en el origen. Hay veces que no puede determinarlo, no lo sabe, entonces nos saca una advertencia errónea. Entonces lo mejor es, si no estamos seguros, lo chequeamos, hacemos un trace y vemos si realmente viajan las consultas. Esto del trace y ver cómo viajan las consultas lo vamos a hacer para que se vea cómo trabaja la actualización incremental. ¿De dónde saca Power BI? ¿Cuál es la fecha actual? Es decir, como estamos trabajando con particiones y tiene que armar una lista de meses a procesar, días a procesar, en algún lado Power BI en algún momento tiene que determinar qué día es hoy. Bueno, eso lo hace Power BI Services y usa el time zone que tenga configurado ese dataset. También lo vamos a ver, o sea, en el dataset nosotros cuando planificamos el scheduling le podemos decir la frecuencia de actualización y el time zone que utiliza. Bien, ese es el que va a determinar para eso. Y esto especialmente es útil para cuando estamos procesando información de mes en curso o los primeros días del mes, si estamos muy corridos. O para una funcionalidad que a mí mucho no me gusta, que después les voy a comentar. Hay una posibilidad de lo que se llama Detect Data Change, hay un tilde ahí que nos permite decirle que no solo trabaje por particiones, o sea, trabajando por bloques de datos o periodos, sino que solamente actualice la partición si hubo cambios. ¿Sí? Para eso nos va a pedir un campo de tipo última actualización o fecha de modificación en el origen, y Power BI lo que va a hacer es hacer queries en origen para detectar si esa partición sufrió modificaciones respecto a la última fecha que él tiene guardado de esa columna. Para eso implica que en nuestro modelo ese campo fecha lo carguemos. Como es, ahora yo se los voy a mostrar en la demo, trata de que los modelos de Power BI sean lo más light, eh, delgados, livianos, algo difícil en estas épocas de cuarentena de lograr. Tengo más panza que en la foto que aparecía ahí. Lo que tenemos que buscar, lo que busca esto es tratar de procesar nada más y cambio. Y eso dispara queries en origen. También lo vamos a ver. Lo que ocurre es que eso nos obliga a guardar la fecha de modificación y eso hace que el modelo pese un poco más. ¿Sí? Ahí tenemos algunas ideas de lo que podemos, les puedo dar unas ideas de cómo mejorar. Una es no guardar la fecha de modificación de cada registro, sino que todos los registros de una partición tengan la máxima fecha de esa partición. Parece difícil, es decir, si yo tengo 10 registros en un mes y cada uno tiene un segundo de diferencia, si a todos le pongo la última fecha de modificación, alcanza y ocuparía menos espacio. Ya me estoy metiendo en tuning de Power BI, quizás conviene que quede la idea, y si alguno tiene dudas sobre eso, que después pregunte y lo vemos. Yo igual se los voy a mostrar sobre la demo. Y también tenemos la posibilidad de decirle que refresque periodos completos, es decir, que no procese el periodo o rango actual. Si estamos particionando por meses,
y le tildamos esta opción, siempre procesaría a mes cerrado. Y si le decimos a día, sería hasta ayer y no metería datos a hoy, y si hoy corre a las 4 de la mañana. Quizás el mejor es el de días, el de mes está bueno, pero yo le encontré algunas limitaciones, que es lo siguiente: si yo necesito meter información a mes cerrado, pero solamente tengo que incorporar esta información a partir del día 10, la verdad es que la primera corrida que haga Power BI el día primero ya va a meter el mes pasado, porque la definición es que tiene que saltearse el mes en curso y va a estar el día primero. Entonces, una idea que da Microsoft dice: ok, no corras la actualización los primeros 10 días, lo cual ya se empieza a poner un poco medio raro esto, ¿no? Porque es por los primeros 10 días no corra, después por los siguientes 20 días sí, pero yo quizás en los primeros 10 días quería que se actualizara el 2 meses atrás. ¿Sí? Entonces yo encontré que este feature de meses completos o días completos o periodos completos está bueno, pero puede ser que le falte un poquito. ¿Sí? No sé si tiene Microsoft capacidad de mejorar esto, porque como que dentro de la simpleza de Power BI queda un poco limitado. La verdad es que si yo tuviera que mostrar meses cerrados y asegurarme que Power BI no incorpore esa información, lo trataría de resolver en origen y no tanto de este lado. Rápido, si alguno de los que está hoy conectado tiene Power BI Premium, hay algunas cosas interesantes a través de esto. Hoy, ¿qué podemos hacer? Tenemos los XMLA Endpoint. ¿Esto qué es? Que con el Management Studio, yo se los voy a mostrar, nos podemos conectar a un Power BI Premium y poder inspeccionar esas particiones o hasta procesarlas puntualmente. Sí, en esta imagen de acá capturé como armas si tenemos años y meses combinados en el criterio de actualización. También algo que permite la versión Premium, usando herramientas de terceros, es que, como yo les comenté antes, cada vez que deployo, estoy pisando el Power BI y eso me obliga a reprocesar la historia. Con la versión Premium y usando algunas herramientas como ALM Toolkit, yo lo que puedo hacer es comparar los esquemas y incorporar cambios de la metadata sin que eso requiera reprocesar, excepto que justo el cambio sea de una de las tablas que teníamos que volver a, o que tenía datos, ¿sí? Pero en el Premium básicamente nos permite trabajar mucho más e inclusive nos permite esto que yo les dije recién, procesar una partición común y hasta cambiar el criterio de procesamiento de esa partición. No sé si compararía Power BI Premium por este feature solo, ¿sí? Por último, si alguno trabajó con Power BI Dataflow, Power BI Dataflow solamente soporta actualización incremental en la versión Premium y funciona un poquito diferente. Después se los voy a mostrar a modo de curiosidad, porque estaba bueno en un principio, pero cuando uno empieza a usar este, empieza a ver que hay una pequeña diferencia y no sé cuál está mejor o peor. Pero sí tenemos Dataflow y la posibilidad de incremental solamente en el Premium. Un tema que es Dataflow no es una fuente de datos que soporte query folding, es decir, que vamos a poder usar Dataflow incremental yendo a las fuentes de datos, pero luego los datasets que se nutran de Dataflow tienen que hacer procesamiento full. Eso es por ahora. ¿Vieron? En Power BI todo lo que contamos siempre es a hoy. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Están todos vivos más o menos? Yo voy a cerrar PowerPoint. Por ahora sin preguntas, así que venimos bien, Bien, Ale. empiezo O a tocarme la entendieron cámara y todo, todo eso. O o se quedan todos entendieron dormidos. todo, o se quedaron todos dormidos. O se fueron a Es tomar la época. merienda. Sí, si escuchan gritos de fondo, tengo una criatura de 2 años que la cuarentena lo está poniendo intenso. Pobre, se porta re bien, pero yo Estamos creo todos que dentro igual, de 3 semanas. estamos todos igual. Ok, entonces, buenísimo. Y Que todos, que ya, lo cuide el de 20, flaco. Que lo cuide. y se quedó en la casa de la madre. No, quiso estar lejos de mí. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver esto desde el principio. ¿Sí? Para mostrarles esto, yo me armé una base de datos sencilla, ¿sí? Con algunas tablas que tienen, fíjense, yo voy a minimizar de nuevo esto, no me quiero ver. Elegí una tabla con 12 millones de registros esta es Contoso Retail, porque es un buen ejemplo de cuándo usar el query folding. La verdad es que el query folding, y ahora se los voy a tratar de mostrar, no hay que usarlo. Bueno, creo que Microsoft quiere, la verdad que se habrá dado cuenta que está bueno que lo usen todos, porque eso le permite que muchos Power BI actualizando estén viajando información reducida y procesando o modificando Power BI en forma más acotada que todos los modelos juntos. Pero la verdad es que la idea tiene que ser aplicado cuando realmente
o las queries en origen son muy lentas, o el Power BI tiene mucho volumen. Si tienen poco volumen, hay un tema que juega en contra, es que podemos estar afectando la performance o la optimización interna de Power BI. Power BI tiene dos partes, una es la captura de datos y la otra es cómo guarda los datos internamente. Cuando guarda tablas internamente usa bloques de 1 millón de registros, por ende si nuestro particionado se aleja de ese millón para un lado o para el otro, puede ser que afecte a Power BI. Pero eso podemos armar una charla de optimización de modelo de Power BI y así no los mareo y los aburro ahora. Y después me generé unas tablas muy sencillas, que estas conviene que si van a trabajar con esto se armen. Que con estas vamos a probar un poquito más cómo funciona esto. Vamos a empezar con el primero. Yo tengo unos Power BI armados como los programas de cocina, pero ahora vamos a empezar de cero porque les quiero mostrar algo que es el query folding, procesar millones de registros y todas esas cosas y por qué justificaría o no meter actualizaciones incrementales. En este caso, yo voy a levantar datos de mi base que armé de ejemplo y le voy a decir que levante estas tablas, que serían las que yo necesito. Acá tengo el timer. Le voy a decir que cargue. Acá no vamos a armar medidas ni relaciones porque hoy estamos en un paso antes. Pero decir en este caso a Power BI que cargue datos y a ver si le damos clic. ¿Sí? Y acá va, me dice importar. Ya estoy robándole unos tiempos, dice trampa, ¿no? Bueno, le robé como 6 segundos. Lo que está haciendo acá es conectarse a la fuente de datos, ejecutando queries y trayéndose los datos. Esta es la forma nativa de trabajar Power BI. Esto lo cuento por alguno que quizás usa Power BI y nos hizo planteos muy existenciales. Power BI básicamente cuando va a la fuente de datos tiene dos formas de traer datos. Una es importarlo y la otra es Direct Query. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde residen los datos? Fíjense que llevamos bajado 3 millones de registros y ahora en un ratito vamos a tener los 12 millones. ¿Cuál es la forma correcta de usar Power BI? Siempre tenemos que tratar de trabajar con datos importados, excepto que sepamos que necesitamos sí usar Direct Query y no al revés, no arrancar con Direct Query. O si mi fuente de datos es Analyze Service y tenemos Live Connection, que es otra forma de Direct Query, ya no es un Direct Query, sino es que nuestro motor de Power BI está en otro lugar, bueno, esa sería la segunda opción. Desde hace un tiempo, Power BI permite que dentro de un modelo tenga, antes de todas las tablas, o estaban importadas o estaban todas en Direct Query, ahora podemos combinar. En este caso yo forcé a propósito tener muchos millones de registros para que se note lo que le cuesta cargar 12 millones, y que cuando pongamos la actualización incremental tengamos una idea de cuánto mejoramos tiempos. Y aparte contarles otra forma como pueden mejorar los tiempos sin usar actualización incremental. ¿Sí? Ya prácticamente terminó. 1 minuto y medio. La verdad que esta es una máquina rápida y estamos en la mejor condición, ¿no? La base de datos está al lado de Power BI, esta es una máquina con mucha memoria, no hay red de por medio. Llevado esto a la nube, puede ser que tarde un poquito más. Más si estoy compartiendo pantalla y hablando con ustedes, va a depender de mi contrato con el proveedor de Internet. ¿Sí? Acá tenemos un Power BI donde una de las tablas tiene 12 millones. ¿Sí? Bien, si yo quiero mejorar los tiempos, la verdad es que lo primero que haría vieron que esto tardó, vamos a grabarlo, así. Esto es lo que yo veo que cuando la gente arma muchos Power BI, y me asusta que haya aparecido la actualización incremental, porque digo, sin mirar antes que se van a poner a meter actualización incremental. La verdad es que yo elegí tablas, y así como está, cargué los datos. Le voy a poner en este caso incremental 1, ¿sí? ¿Qué tiene de esto? Tarda 1 minuto, bastante rápido. Puede ser que tarde 10 en la realidad, ¿sí? Y lo otro que tiene, que ahora va a aparecer acá, cuando termine de grabar, vamos a ver cuánto pesa esto. Working. ¿Sí? Ahí está. 200 megas. No mucho para meter 12 millones de registros. Cada vez que actualicemos, 1 minuto y medio, 2, 10, dependiendo de la red. Si no tuviéramos actualización incremental, algo que conviene hacer para esto es lo siguiente. ¿Sí? En lugar de traerme todos los campos, tómame el trabajo de elegir qué campos quiero. Miren qué ocurre si yo me tomo el trabajo de quedarme con lo que sé que necesito. ¿Sí? Y en este caso yo necesito esto solo. Y con esto puedo responder lo mismo. Removí columnas nada más.
Le vamos a decir de nuevo. Y vamos a ver cuánto tarda. Tarda 1 minuto y algo. ¿Sí? Fíjense en que ahora vamos a traer 12 millones de registros con un poco de suerte con la mitad del tiempo. ¿Sí? Vamos, no me hagas quedar mal Power BI, ni máquina, ni nada de eso. ¿Sí? Casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Bien, trajo los 12 millones. Bajamos el tiempo a la mitad nada más que por tomarnos el trabajo de elegir las columnas que necesitamos. ¿Sí? Bien, hoy vamos a parar el cronómetro que estamos haciendo trampa. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso. ¿Sí? Nada más que poniendo a dieta el modelo bajamos los tiempos. ¿Sí? Insisto, con esto se producen dos cosas antes de entrar al mundo de la actualización incremental. Que si voy a mirar el tamaño, lo bajamos a 8 megas, de 200 megas a 8. Es decir, que los tiempos bajan, primero porque estamos moviendo mucha menos cantidad de bytes, ¿sí? Y lo otro es que el modelo es mucho más chico, entonces le cuesta mucho menos y vamos a traer inclusive mejoras en tiempos de consultas, o sea, cuando estemos usando el Power BI, ¿sí? Pero bueno, habiendo pasado este mensaje de que conviene siempre cuidar los modelos de Power BI y es la primera premisa cuando optimizamos, vamos a empezar a ver qué tenemos que hacer para trabajar en forma incremental. Para eso tenemos que ir a Power Query. Y lo primero que tenemos que hacer es definir parámetros. ¿Sí? Venimos acá, decimos parámetros. Los parámetros tienen que tener este nombre y no podemos ponerle otro. ¿Sí? Range start. Tiene que ser del tipo datetime. Le vamos a poner un valor por defecto. Lo bueno de esto es que, vieron, yo me estaba trayendo 2 años y algo, esos 12 millones. Ahora al definir esto van a ver que yo puedo trabajar en Power BI en el desktop con menos volumen de datos y después cuando publique que esté el 100% de los datos. Range end. Le vamos a decir que es tipo datetime 0501. Acá no importa los valores que pongamos, son valores de ejemplo que nos sirven para nosotros, no para la actualización incremental, ¿sí? Porque si yo acá no pongo valor, la query va a quedar vacía y nos va a hacer molesto el trabajar nosotros. Lo que va a hacer Power BI cuando esto actualice va a ignorar esos valores, él va a poner los que él considere. Lo que hace sí es buscar estos dos parámetros dentro de nuestro modelo para trabajar, ¿sí? En este caso también le puse que sea inicio de un mes y no el final, para yo tener presente que armo bien la query. Pack 6, ¿sí? Vengo acá y le voy a decir que filtre de la forma between. Acá sí escribe en sentencias de Power Query, lo hacen visual, es discusión para otro día. Vamos a ir por la forma sencilla, elijo parámetro, le digo que use range start y before, es decir, que sea igual o posterior al inicio y anterior al final, ¿sí? Lo que va a hacer ahora Power BI es, me da tabla vacía, y esto es porque tengo que cargar 1 del 20, si le hago preview a esto. Yo me hice trampa. Azure Data Factory. Uy, me fui de tema. Contó su retail, perdón, esto es botar 20 cosas a la vez. ¿Qué dije? ¿Y en qué estaría pensando mientras hablaba con ustedes? Contó su retail, que es una base de ejemplo, tiene información hasta el 2011. Entonces, probar Power, esto con ese set Ale, de acá hay una datos. pregunta. Señor. Si el data source que estás consultando es SQL Server o Azure. Ok. No, bien. Esto, para usar actualización incremental, tengo que ir a una fuente de datos que soporte query folding. Para que soporte query folding, SQL Server seguro lo soporta, ahora lo vamos a ver, pero archivos planos no es soportado ni Excel, o sea, no existe actualización incremental cuya fuente sea un archivo plano. Lo que va a hacer si hago actualización incremental sobre una fuente de archivo plano es leer todos los archivos y filtrarlo antes de cargar, a lo cual lo que yo quería hacer de reducir tiempos no va a existir. ¿Sí? O sea, voy a lo sumo reemplazar menos información dentro del Power BI, pero voy a leer todos los archivos planos. ¿Sí? Si yo tuviera que leer archivos planos y grandes volúmenes y tengo que hacerlo incremental, quizá tendría que poner un SQL Data Warehouse, un Synapse, ¿no? Y algo más en el medio entre mis archivos y esto.
pero la verdad que Power BI solo yendo a archivos, sean CSV, Excels o fuentes de datos como pueden ser Blob Storage o Data Flow de Power BI, son fuentes de datos que por sí no soporta o Power BI no soporta Query Folding. Bien, yo en este caso voy a abrir un Power BI que tenía armado, que es lo siguiente, ¿qué hice? Como la información de esta tabla es vieja, y ahí es donde cometí el error mientras hablaba, me olvidé, yo me armé una vista sobre la tabla, sé que lo único que hace a la vista es desplazarle un poco la información para que tengamos información hasta hoy, porque si no se hace un poco duro esto de probar cómo actualizamos los últimos 3 meses cuando tenemos información de hace 11 años y tendríamos que decir, ok, mantener particiones de 10 años y actualizar los últimos 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo acá tengo un Power BI más sencillo que tiene los 12 millones de registros, pero si venimos acá a la tabla, tenemos información descendiente hasta el 14 del 4. ¿Sí? ¿Bien? Es la misma, es el mismo Power BI que tenía recién, pero lo saqué, vieron, con el programa de cocina, me fui para atrás y traje la torta media hecha. Voy a cerrar este que había armado. Ya perdón, pero se me había pasado esto de la fecha. Voy a cerrar este para que no genere que después y se está. Okay. Ahora sí. ¿Tengo el archivo que me interesa? Sí. Vamos a hacer de nuevo lo de los rangos otra vez, porque así se puede ver mejor. Vengo acá, genero un parámetro. De paso sirve como repaso. Hacemos range, start, le decimos que es take time, 2020, 01. Podría haber cambiado la fecha, pero después cuando lo que venía después iba a ser duro de mostrar. Entonces es mejor volver para atrás y hacerlo de nuevo. Daytime 2020 0501. Me quedé pensando por qué mi cerebro se fue a donde se fue. Se le encierro. Between, parámetro, before, parámetro. Entonces ahora van a ver que por lo menos tenemos información de este año. ¿Sí? Acá ya tenemos la mitad de la actualización incremental. Lo que le tenemos que poner a todas las tablas que queremos que se vean afectadas por actualización incremental es cómo estos dos rangos afectan o cumplen función de filtro. Acuérdense que siempre tiene que ser sobre una fecha que sepamos que es estable para ese registro. Si fuera la fecha de modificación que tenemos por acá, que en este caso algunos registros tienen y otros no, justo acá tengo algunos, a ver si vienen más. En este mes está vacío, qué interesante. No sufrieron modificación. ¿Qué va a hacer acá? Como yo le puse una condición de filtro, va a volver a cargar los datos nada más que un set reducido usando esos parámetros. Como les dije recién, los valores de esos parámetros que yo le puse de enero de 2020 a mayo del 2020 sirven nada más que para que trabajemos nosotros en Power BI de esto. Cuando esto actualice, Power BI va a reemplazar esos valores. Como les decía recién, lo único que le dijimos es cuál va a ser el criterio para hacer el where que achique. Lo que nos falta es decirles cómo tiene que particionar o cómo es la regla de actualización incremental. Acá tengo que hacer botón derecho sobre la tabla y seleccionar refresh incremental, lo activamos y le decimos cuántos particiones o periodos históricos queremos mantener. En este caso le ponemos 3 años, ¿sí? ¿Y cuántos va a refrescar en forma frecuente? La primera vez va a completar todo, ¿sí? Yo sigo tocándome la cara, ¿sí? Pero en la segunda ejecución va a importar esto, ¿sí? Es decir, la primera ejecución, en base a estos parámetros, va a armar 3 particiones para los años vencidos, particiones mensuales para el año en curso, y la primera vez va a actualizar los 3 años y todos los meses desde principio de año a mes actual. La segunda vez que corra solamente va a actualizar estos 3 meses. ¿Sí? Ahora, yo acá seteé esto y digo, ok, tengo actualización incremental. Por más que les dé refresh acá e insista, no hay actualización incremental. Power BI Desktop no trabaja en forma incremental. Es solamente para definirlo. ¿Cómo sigue esta historia? Tengo que publicarlo. ¿Sí? Entonces tengo que grabarlo. Ok, esto vamos acá. Me faltó poner mi cuenta.
revisé todas las cuentas, todo, pero siempre hay alguna que uno se olvida, ¿no? Siempre tengo miedo cuando estoy compartiendo pantalla de estar tipeando una password y que se vea, ¿no? Igual no vale mucho, pero no es el home banking y tampoco vale mucho. Bien, ahora sí le voy a dar publicar. Lo voy a guardar en un workspace que armé para la ocasión. Y va a tardar un poquito en subir. Como los programas de cocina, yo ya tengo acá algunos que subí. Para ver funcionar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar un trace a la base de datos. ¿Sí? Yo me definí uno que se llama así Power BI Gateway, y ahora les cuento qué propiedades tiene. Lo que hice es que me muestren nada más que en sí el único que precisamos es el batch completado, y como filtro el nombre de aplicación sea Microsoft Mashup, con like, ¿sí? Porque acá le pone el logo de marca registrada y me cuesta tipearlo, entonces para mí es mucho más fácil así, y aparte Microsoft mañana le cambia eso. Entonces yo acá activé el trace, ¿sí? Tenemos nuestro reporte en la nube y vamos a actualizarlo, ¿sí? A ver, dataset, nosotros lo subimos con el nombre PBI en 12 millones. Ah, Light, ok. No me acordaba el nombre que le pusimos. En el scheduling, yo tengo que tenerlo asociado a un gateway. En este caso ya estaba asociado a un gateway, ¿sí? Y eventualmente poner un criterio de actualización. Si yo le pongo este criterio de actualización, acá aparece bien el timezone que yo le decía hoy. Voy a usar este timezone para determinar el hoy. No quiero que esté esqueduleado porque no quiero perder tiempo en que, o sea, estos datasets van a morir después de esta demo. Si le voy a forzar una actualización ahora, y si todo sale bien, Mientras actualiza, Ale, acá hay una pregunta de Daniel que dice si en el dataset tenemos pasos previos de conversiones, filtros, eso se hace sobre los datos y luego se hace el filtro de la partición. Oh, muy buena pregunta. Ahora vamos a eso, entonces. Ok, me falló. Me hice trampa yo. Tengo el gateway durmiendo. Yo soy... Esto por reiniciar la máquina. Power BI. Me agarró la paranoia hace pocos días, tener mucho servicio corriendo en la máquina y dije, ¿por qué tienen que estar corriendo cuando arranca si los puedo arrancar a mano? Y era para no olvidarme de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Primero vamos a chequear que el gateway está vivo. Ahí estaba vivo. Vamos a venir acá, dataset, y le vamos a actualizar. Y ahora vamos a ir a ese punto. Ahí lo estoy lanzando. Por eso acá no aparecía nada. Y si no falla, vamos a esperar un ratito que ahí se está preparando. La primera vez que corre, va a armar particiones dentro de ese Power BI o Analytics. Fíjense, acá empezaron a aparecer las queries. Ahora vamos a mirar un poquito estas queries que no son muy difíciles de ver. Las que me interesan justo en este caso son las que tienen guión bajo, ¿sí? Entonces fíjense que nos está enviando la consulta y le agregó un where, ¿sí? En este caso, bajo febrero. Fíjense que él puso esta fecha, por eso siempre es importante ponerle menor, ¿sí? Esta es la de febrero, acá tenemos que tener la de abril, las mandó en paralelo, así que por acá tiene que estar... ¿sí? ¿Dónde están? Ah, miren, me hice trampa yo, elegí otro dataset al actualizar, no el que había publicado. Entonces, corrió nada más que la parte incremental. ¿Vieron? O sea, yo ejecuté ¿sí? Y el que tengo que ejecutar es este. Entonces vamos a limpiar el trace y ahora respondo a la pregunta que hacían recién. Y venimos acá, tendría que aparecer más queries. En la primera corrida tendríamos que encontrar que está cargando febrero, el año 2017, abril, ¿sí? O sea, va a lanzar tantas consultas como particiones haya creado, ¿sí? Yo la verdad podría haber puesto los completados, los starting no tenía sentido, ¿sí? Fíjense en que acá, si nos quedamos con este que está acá, terminó.
falta menos. Fíjense en todas las consultas que ejecutó. En este caso, acá tenemos año 2019, año 2018, porque le habíamos puesto 3 años de antigüedad, año 2017, por acá enero, marzo, este será febrero, abril, y por algún lado debe estar completado febrero, ¿sí? Esta es la primera vez. Si le doy una segunda vez que corra esto, vamos a limpiar esto para que, fíjense en todas las queries, ¿sí? Y vamos a ver los tiempos de actualización. Fíjense en que ejecuta menos consultas, espero, porque si no van a salir corriendo diciendo, ¿por qué no anda lo incremental? Actualizó abril, actualizó marzo y tiene que estar, y febrero. Le habíamos puesto 3 meses, ¿no? ¿Es correcto? A ver, vamos a chequear. ¿Sí? Actualizó estos 3 nada más. O sea, a partir de esta aplicación, si yo quiero forzar a procesar lo histórico, lo que tengo que hacer es volver a deployar mi Power BI, ¿sí? Si no hay cambios, él siempre procesa en forma incremental. Bien. Respecto a la pregunta, y muy buena pregunta de Power Query, esto tiene que ver con el query folding. A ver si estoy yendo, perdón, chequeo si estamos yendo en orden, nada más que para después no repetir lo mismo. Este es un Power Query sencillo, la verdad que elegimos una base de datos, una tabla y le pusimos una condición de filtro de fechas. Si yo acá tuviera más tareas de transformación, lo que yo tendría que tratar de hacer es que esta expresión de filtro esté lo más arriba posible. Yo ahora voy a agregar algo acá para forzarlo a que no haga query folding. Miren, si yo hago botón derecho y veo que me permite ver la query, View Native Query, es mi forma de saber que ese paso está corriendo en query folding, porque acá estoy viendo la consulta de SQL que va a ejecutar esta query. Si yo este filtrado lo pongo en pasos muy posteriores, ¿sí? Si está haciendo query folding, a lo sumo lo que veremos es una query más grande acá con el resultado de esas transformaciones. Pero si pusimos algún paso que Power BI no puede traducir en sentencia de SQL, todos los pasos que vienen a posterior los va a ejecutar de este lado. Entonces, miren, yo voy a poner acá algo que yo sé que esto no lo puede resolver, que es una columna que vaya numerando los registros. Esto tiene implicancias gigantescas. Primero, si vengo acá, ya no hay query folding, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es, se va a traer los 12 millones de registros, le va a agregar una columna, en este caso lo hice a propósito, porque yo sé que esta operación no la puede traducir en sentencia de SQL, y recién aplica el filtro. En este caso, si yo uso esto, mis actualizaciones van a ser el peor de los escenarios. Esto va a tardar. En el desktop me va a tardar como cuando carga los 12 millones de registros, pero cuando publiquemos esto, va a tardar quizás 5 veces más de lo que tardaba si no teníamos actualización incremental. ¿Por qué? Porque lo que va a bajar es 12 millones para un año, le va a aplicar los filtros. Va a bajar 12 millones de nuevo, para el segundo año le va a aplicar los filtros. ¿Sí? A lo cual lo que tuvimos el efecto indeseado, que es traer la información más veces. O sea, si tenemos 3 particiones, son 36 millones, más 3 más, son otros 36, estamos leyendo 70 millones de registros, ¿sí? En total, pero a medida que agreguemos particiones, eso empieza a ser peor. Por eso se recomienda que esto de los filtros siempre esté en el punto más adelante. Fíjense que sigue leyendo 9 millones y ahora va a terminar en un momento. Multiplíquenlo por particiones. Ahora, va a leer 12 millones, pero cuando vaya a la tabla va a estar filtrado. ¿Sí? ¿Se respondió la pregunta? ¿Alguna consulta por ahí, Y Mariano? viene ¿O a estamos... colación, viene a colación otra pregunta de Gonzalo, que es si esto aplica solamente para Power BI Services y no Report Server. Y hasta donde yo Qué tenía buena pregunta. entendido, esto en Report Server estaba pedido, pero no Claro. estaba disponible. Pero no sé si hubo una actualización. No, porque esto sale en febrero y la actualización, háganme recordar, de Power BI, o sea, Enero 2020. incremental es enero. Habría que ver. La verdad es que podría estar tranquilamente en Power BI Report Server, pero hay que ver si Microsoft quiere, ¿no? O sea, vieron que Microsoft baja features, pero algunos features no. A veces porque no puedo, porque se le torna caro, y a veces porque no quiere. La verdad que este es un feature que tranquilamente podría estar en Report Server.
Lo digo yo como si programara en el equipo de Power BI, quizás viene un programa y dice, vení, sentate, hacelo vos, que decís que es fácil. Y quizás es un despelote hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo resolvería yo esto acá? Si voy a transformar datos y tengo muchas queries, lo único que tengo que decir es, moveme este filtro arriba. Entonces, ahora tendría que darse cuenta, y me parece que ya quedó atontado esto. ¿Sí? A ver si me aparece de nuevo el query folding. Y este índice, que más allá que esta columna no tiene utilidad, lo haría después que trajo los datos, ¿sí? Esto es lo que hay que tener presente cuando yo les hablaba al principio en los slides del query folding. Hay que tratar que lo haga en origen, porque si no, el efecto es improducente. Yo hace poco lo forcé a propósito porque dije, ok, vamos a probarlo igual, y la verdad es que fue peor porque la tabla tenía 50 millones, o sea, lo cual me multiplicaba 50 por cada partición. No sé para qué lo probé, pero vieron que uno a veces está aburrido, la cuarentena puede ser que nos empuje a eso, ¿sí? Y nos haga hacer estas cosas o estas pruebas que sabemos el resultado antes de empezar. Voy a cerrar este de acá para no marearlos, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es qué fácil es duplicar datos, no porque los quiera asustar, sino por lo siguiente. Sí, vamos a ir por duplicar datos, que es sencillo. Para probar esto, lo que hice es armar un Power BI más sencillo. Ahí elegí el de abajo. Ahí viene. Vamos a elegir esta acá. En este caso, armé un Power BI que va a una tabla de pocos registros, porque es la forma más fácil de probar esta parte de lo que viene, ¿sí? Del funcionamiento, cómo hace las consultas, cómo trabaja con la detección de campo, ¿sí? Porque me permite modificar registros en forma sencilla, ¿sí? Entonces, lo que armé es un Power BI que tiene, creo que 16 filas, ¿sí? Es una tabla, fíjense, con pocos campos, porque lo que me interesaba es que se entendiera más la estructura. Tenemos una fecha de transacción, una fecha de modificación, ¿sí? Acá tenemos registro, hay un registro por mes, porque para la prueba alcanza, ¿sí? Bien, y lo publiqué, que es este que se llama acá, simple, incremental, ¿sí? Entonces, si yo consulto mi reporte simple incremental, tiene 16 filas, ¿sí? Le vamos a decir al dataset que se actualice. Tendría que hacerlo bastante rápido. Y tendría que procesar los últimos meses. En este caso, el incremental de este era 3 meses, si no me equivoco, ¿sí? Cargo abril, no, 2 meses nada más, abril y marzo. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre tenemos que elegir un campo fecha cuyo where sea una fecha que no cambie? ¿Por qué? Porque si lo hacemos sobre un campo que es modificable, en este caso vamos a poner acá, esta es la tablita, ¿sí? Y por una casualidad alguien nos modifica la fecha de este registro, el número 12 que está acá, podría ser cualquiera, ¿no? Y le pone fecha de transacción actual, ¿sí? Este registro va a aparecer que tiene un ID 12 dos veces, ¿sí? La mejor forma de probarlo es venir acá. Vamos a actualizarlo. Yo no armé y publiqué porque les quitaría tiempo nada más que viendo cómo hago grabar y publicar, ¿sí? Y no cambia. Acá ejecutó las consultas porque como es chiquito, ahora si vengo al reporte y le digo al reporte que se refresque, ahora suma 17 y el 12 está dos veces, ¿sí? Bien. Si yo hubiese usado la fecha de modificación, peor. O sea, cada vez que me gustaría, supongo que entienden la idea, ¿no? O sea, una fecha, o sea, esto que es incremental, él arma particiones y manda a hacer un where y dice, tráeme todo lo que tenga en este rango de fechas. Y se trajo todo. No se pregunta si dentro de ese todo viene un registro cuya fecha original era otra. Dice, ok, para este periodo son estos registros, ¿sí? Y los vuelve a cargar. En este caso, para abril tenemos 2, ¿sí? Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Estar muy seguro que nuestro criterio
de where no va a permitir duplicados. No jugaría con el riesgo de decir, bueno, pero normalmente si cambian la fecha lo hacen en los siguientes 30 días y siempre actualizo 2 meses, porque es prender demasiadas velas y seguro que alguien cambie en el día 61 y no lo teníamos previsto y alguien después nos diga que está duplicado. Y en estas cosas, que las cosas estén duplicadas, empieza a generar desconfianza en la parte usuaria. Y si los usuarios empiezan a tener desconfianza de lo que están viendo, no vuelven a los reportes nunca más. Bien, en este caso es fácil de arreglar. Si yo vengo acá y edito la tabla y me di cuenta que es eso, no hago más que volver a poner la fecha original. ¿Sí? En este caso era este de diciembre. Esto para no escribir fecha, copio así y le digo de nuevo que vuelva a procesar. Y cuando aparezcan acá las queries, iremos al reporte y sí, y acá ahora tenemos 16 de nuevo y aparece unos a la vez 12. ¿Sí? Lo hemos arreglado. ¿Por qué? Porque volví a leer. Abrí completo y ahora abrí completo vinieron menos registros. ¿Sí? Esto es siempre así. Procesa por particiones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Mariano? Por ahora no, estamos bien. Buenísimo. Bien. Bueno, ahora nos puede pasar lo siguiente. Si voy a cerrar este Power BI y estas son las partes donde yo en la demo es muy sencilla, pero puede fallar. Esto es lo que voy a hacer, se puede hacer de varias formas, pero es mostrarles algo que les puede pasar. Si en cambio yo tener un campo datetime, tengo un campo date, vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Fuente de datos reciente, voy a importar la tabla más rápido que agarrar uno y modificarlo. De paso sirve para repasar. Elijo esta tabla que es igual que la que estábamos usando, pero el campo es date, lo forcé a propósito. Lo importamos. ¿Sí? Esto de la actualización incremental, yo le digo que hay que usarlo con cuidado. La verdad es que en ciertos escenarios nosotros lo estamos usando y nos ha bajado los tiempos de 40 minutos a 5. La verdad que está bueno, o sea, sabiendo de dónde usarlo y bien, ayuda un montón. Yo voy acá a ir a esta query. Vamos a suponer que queremos que esto sea incremental, pero el campo es fecha. Si yo elijo parámetros, armo parámetros y le digo, ok, como es fecha, y digo, ok, range, start, tiene que ser datetime, ¿sí? 20, 20, 01, 01, y generamos uno que sea range end, datetime, 20, 20, 05, sí, 05, 01, como hicimos antes, ¿sí? Y digo, ok, ahora le vamos a poner el filtro acá y le digo que haga un filtro del tipo between y se acuerdan que elegíamos el parámetro. No me aparece la opción de usar parámetros, ¿sí? Porque no encuentra ningún parámetro que sea el tipo fecha. Entonces, bueno, fácil. Venimos acá, podríamos decir que vamos a editar el parámetro y le decimos que es tipo fecha. Acá le sacamos la hora para que no se enoje. A este también le decimos que es fecha porque nos va a pasar lo mismo. Le sacamos la hora. Venimos acá y hacemos lo mismo que antes y le decimos entre. Y ahora nos deja elegir el parámetro. Decimos que sea before, siempre acuérdense de esto. ¿Sí? Y ok, salvamos el problema, como le puse nada más que este año y teníamos 16 registros, nos está mostrando los 4 de este año. Cierro acá, va a actualizar, nos va a traer estos registros, nada más que porque son los parámetros. Vengo acá, le digo actualización incremental y no me deja setearlo. Porque dice que primero necesita setear parámetros. Y uno dice, ¿por qué si seteé los parámetros? Bien, como les dije en el PowerPoint, el requisito es que esas variables sean datetime. Entonces, si es datetime, volvemos de nuevo acá y nos encontramos en un loop infinito. Ahora vamos a pasar esto a ver, acá le vamos a decir que es datetime. Le vamos a decir que esta es datetime. Pero ahora nos da error el query, porque dice no puedo comparar. En este caso es fácil de solucionar. Acá tenemos que escribir algo chiquito como datetime.date. ¿Sí? Esta es una función de Power Query de conversión. ¿Por qué hago la conversión del lado de
de la variable y no del campo para asegurarme que el casteo lo haga en parámetro y no en el campo. No tiene sentido castear todas las columnas de una tabla en 12 millones, un ejemplo. Date acá, ¿sí? Y esta es la forma de que usando parámetros tipo datetime yo pueda filtrar sobre una tabla date, ¿sí? Entonces ahora cuando yo elija acá, va a volver a ejecutar la query para ver que todo está normal, le digo incremental, sí me va a dejar, ¿sí? Y acá seguimos como siempre, ¿bien? El otro escenario que nos puede pasar es, vamos a hacerlo acá mismo, vamos a transformar datos, y en lugar de esta tabla, la vamos a eliminar esta tabla, y nos vamos a traer recientes, así no escribo tanto. Me voy a traer otra tabla que en lugar de eso tiene un número. Importar. En este caso no hay una función, o yo no tengo presente una función de Power Query ¿cómo es? Que convierta esta fecha a número, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una query en blanco. No soy un genio escritor de M, entonces puede ser que me equivoque en algún momento. Es as datetime. Acá es igual mayor y le vamos a decir que esto es sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien lo es? Pregunto. ¿No se llega a ¿Alguien leer? lo es? Sí, 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 se lee, Ah, se el lee. escritor de Power Query. No, yo por eso les pegué la función acá. Esperen, miren. Normalmente la mayoría de la gente en Power Query usa lo que viene default y agrega alguito, ¿sí? No mucho más, ¿sí? En este caso, miren, yo voy a pegar la query. Esto así no vean como tipeo y van a ver que la fórmula es bastante sencilla, no es que es muy sofisticada, ¿sí? Lo que estoy haciendo es day year del rango de X, le tengo que decir, ¿sí? De X y de X, ¿sí? Que es mi parámetro, ¿sí? Entonces tengo una función, a esta función le vamos a poner un nombre un poco más bonito, rename, le vamos a llamar función, date to key, algo, no sé. Ahí vienen por poner nombres, a veces es un lío. Entonces, acá, ¿cómo escribamos esto? Si escribimos query, qué sé yo, podríamos poner un between, ¿sí? Y no así entre 1 y es menos que 2, ¿sí? Cualquier cosa. Cosa de que no escriba esta sentencia. Entonces ahora esto lo tenemos que reemplazar por nuestra función que se llama fn, ¿sí? ¿Sí? Así. Y le ponemos que use range start, ¿sí? Y que transaction key sea menor a fn. Yo soy vago, no me gusta escribir mucho, entonces trato de ver el camino para tratar de escribir lo menos posible. A veces termino trabajando más. Que me faltó seguro un... miren, me quedó un carácter raro acá. Ok, y acá usé una función para no escribir. Podría haber escrito esto directamente así. Acá, ¿sí? Y funcionaría, y acá de nuevo, lo tenía que escribir dos veces, y si tengo varias queries, les dejo de regalo la función, y no es ni es más performante, ni mucho menos, porque él va a reemplazar esto por esto y no mucho más. Y acá seguimos como siempre. Ahora va a ejecutar, y incrementa el refresh, ¿sí? Bien. Ahí fíjense que no podía validar si era query folding o no. Después tendría que yo mirar qué hice, qué le dejé para que no lo sepa. Estoy leyendo qué me falta contarles. Ok, sí, esto está bueno. Vamos a cerrar esto. Esto es una forma de, ¿se entendió? ¿No? A veces que nuestra fuente de datos no es justo datetime, no tiene sentido que armemos la tabla en datetime nada más que para usar esto incremental, sino que tratemos de acomodar las sentencias MD. Para este caso, incremental, vamos a abrir como en el programa de cocina. Si quisiéramos que detecte cambios, es decir, que no es que actualice siempre las últimas tres, sino que detecte qué partición sufrió cambios, es bastante sencillo de hacer. Para eso abrí de nuevo esta tabla chiquitita. Ya queda poco, vamos a llegar bien, en horario. Tenemos esta query, estamos usando este filtro, esto es igual.
Acá en la actualización incremental, es como siempre, bueno, que tenga 3 años podría ser. Bueno, en este caso tenemos 1 año, o sea que le pongamos más, no tiene sentido. Últimos 2 meses y le digo que detecte cambio. Cuando le pongo esto acá, me dice sobre qué campo. Nunca usen el campo que es utilizado para el where de la extracción incremental, porque no va a funcionar. Es más, les va a dar error, pero no les va a decir, ¿sí? O sea, en la documentación dice, no uses el mismo campo, pero te deja elegirlo. Pero cuando deployás, te manda un error que te quedás mirando el Power BI y no entiendo lo que me da, que te dice, estás usando en el incremental la columna que no deberías. Internal error, quizá te manda y vos decís, ok, gracias. La verdad es que podrían haber sido amigos y no haber mostrado campo fecha. Pero como ellos no saben cuál, o sea, no analizan el código M para saber cuál estás usando, me parece que no tienen forma de, o tienen forma y no quisieron o no llegaron a tiempo. Entonces, tenemos que poner la columna. Esta columna sí tiene que ser una columna que cambie en el tiempo, no tendría que ser la de la transacción, porque es la que él va a usar para determinar si en ese rango de fechas algún registro modificó. Ahora, que haya cambiado un registro no es que va a actualizar ese registro, sino lo que va a hacer es volver a traer esa partición completa. ¿Sí? Ahora van a ver cómo funciona, es bastante sencillo. Acá lo voy a publicar. En este caso, para ganar tiempo, como programa de cocina, creo que ya lo tengo publicado. Sí, se llama DTED. Vamos a limpiar esto que está acá. Voy a armar un profiler diferente porque lo arma distinto. Ah, lo tengo acá ya prearmado. A ver, así. Este estándar es este que se llama Others. ¿Sí? A ver si. Puede ser que acá capturemos más mensajes de lo que quisiéramos. Le vamos a dar, pero se va a ver. Cuando le doy DTED, lo que él va a hacer es. Espero que esto funcione. Sí, escribí un montón. Bien, pero acá se ve lo que hace. Va a ejecutar tantas queries como particiones tenga que procesar. ¿Sí? Fíjense en que lo que hace es arma la query sobre la partición de abril y busca la máxima fecha. ¿Sí? Y se la trae. Hace lo mismo para marzo. Y si buscamos otro max, debe haber algún max más. No, no hay más. Max. Es decir, que si la fecha que va a traer acá coincide con la que él ya tiene dentro del modelo, ¿sí? Con la máxima fecha que está acá, porque no refresca la tabla, vamos. Ok, acá apareció. ¿Sí? Él va a hacer un max acá, ¿sí? De abril. En este caso tengo un solo registro, pero si tiene varios, un max de acá, y lo va a comparar con este resultado de acá. Si este valor difiere, no para mejor o para peor, él fuerza la actualización. Podríamos hacer la prueba de cambiar una fecha de modificación. En este caso le ponemos 2. ¿Sí? Y ahora, fíjense cómo nos dimos cuenta que no actualizó. ¿Se acuerdan que acá teníamos un trace que capturaba este trace? Estaba capturando la extracción de partición y no hizo ninguna. Miren, ahora le voy a dar procesar. Y va a disparar queries acá buscando cambios y debería, si todo sale bien, ok, nos actualizó una partición. ¿Sí? Es decir, ejecutó los max, determinó cuál era la partición que tiene que estar el max por algún lado, ¿dónde estará? Tiene que ser alguno de estos. Como no limpié, se me ensució con todos los anteriores. Y lo que hizo fue actualizar abril porque modifiqué abril. Si ahora modifico marzo, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar, lo que vamos a ver es que aparece una sola query. Estoy cruzando los dedos. Y lo único que no actualizó es marzo. Esto es decir, es actualización incremental con actualización condicional por cambios. Es decir, siempre los últimos 2 meses si hubo algún cambio. Lo cual esto está muy bueno. Lo único que tiene de malo es que si tengo mucho volumen de datos, esta columna de acá me ocupa mucho espacio. ¿Sí? Y es lo que yo les dije en el PowerPoint rápido, medio caótico, que es, había formas de mejorar esto. Primero, si acá tengo horas, minutos y segundos, quizás yo podría probar de eliminar precisión, diciendo que guarde la fecha nada más, entonces achico el modelo. La otra es si tengo muchos registros, a todos los registros de la misma partición, guardarle la máxima fecha, porque él va a ser un max, entonces no tiene sentido que tenga 10 millones de registros de un mes, cada uno con una fecha de modificación diferente. Les pongo a todos la misma fecha. ¿Cómo?
es tema de otro día, ¿sí? Entonces, por Power Query, decirle a todos poner la máxima fecha de ese rango, ¿sí? Entonces, internamente es una columna que va a ocupar menos. Es un poco feo. En la versión Premium, yo puedo cambiar la forma o el query que ejecuta para determinar el máximo, ¿sí? Entonces, usar otro criterio. Medio raro, o sea, lo que él va a llamar es esa función de Power Query, por cada partición yo le tengo que devolver sí o no si tiene que procesar. Ese es un feature premium, ¿sí? No hay que tocarse la cara. De temas de finales no hay mucho más. Les voy a mostrar una sola cosita, que es cómo trabaja Dataflow. El Dataflow está bueno, el incremental, pero tiene si alguno está usando Dataflow, tiene un capricho. Es toda la misma lógica, range start, range end, pero, miren, si ustedes miran, hay un range start, un range end, ¿sí? Y un paso de filtro. Pero fíjense en que dice autogenerado. En Dataflow, y también si tienen dudas sobre qué es Dataflow, podemos hacer una charla de Dataflow puntualmente. No necesito definir los parámetros range, start, range, end y asociarlo a una condición de filtro. Lo único que hago es acá configurar para esa tabla y fíjense en que el diálogo es diferente. Me dice qué columna voy a usar y él es el que arma el código. ¿Bien? Y crea las variables. El único tema acá es que es medio, si la variable no es tipo datetime, no nos va a permitir, y es un poquito duro en esto, hay que hacerle trampa. Y genera estas variables con valores exageradamente hasta el año 10.000, no sé qué virus habrá para esa época, y desde los inicios, o un año después que todo empezara, o no, depende, no sé cuándo empezó. Pero por lo menos para la computadora. Sí, es parecido, pero no podemos jugar tanto en qué columna y qué tipo de query. Él arma esta sentencia con el mayor igual, con el menor, define estas variables, ¿sí? A ver, ¿es distinto? Si tienen posibilidad de usar Power BI Premium y usan Dataflow, la verdad que a mí me ayudó bastante a reducir tiempos de procesamiento. Sí que me había acostumbrado o sea, venía trabajando, mejor dicho, con Dataflow incremental. Cuando aparece en el Pro, empecé a usar más el incremental del desktop y después me costaba o empecé a enojarme con esto de que él lo ponga solo, porque si yo me tomo el trabajo de venir acá y le digo ya no más filtro a esto, le saco esto y lo grabo, esto va a tardar un ratito y vuelvo a entrar, él vuelve a agregar solito la línea. Si yo quiero que una tabla deje ser incremental en Dataflow, ¿sí? Lo que tengo que hacer es desactivarlo de acá y no de acá, ¿sí? Fíjense, volvió a agregar, parece que es algo fantasmagórico. Cierro acá, grabo, y si vuelvo a entrar, no voy a encontrar con el filtro y vamos a quedar en un loop infinito. Gente, esto es todo lo que es actualización incremental. Creo que no me olvidé de nada. Si quieren pasar a preguntas es el momento, y si no, yo los libero. Voy a incrementar mi Zoom. Vamos a hacer un Zoom que no es Zoom de Google Meeting. ¿Alguna pregunta? Hay un montón. No, son sí, ok. No, buenísimo, no son preguntas. No, Power Apps, ahí están preguntando si se puede armar algo. Percy, si vos sabés, bienvenido también. Yo sé cómo empezar en Power Apps y he hecho algunos Power Apps como para lo que yo necesitaba. No soy experto, no uso todos los días Power Apps, pero si quieren una charla, que es cómo empezamos Power Apps, cuál es la lógica, cómo trabaja con tabla, cómo poner filtros, sí, cómo funciona, que es en una hora alcanza, sí. Si hay temas específicos de Power Apps, no tengo 2000 horas de vuelo en Power Apps, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta más, gente? Ale, te hago una consulta por acá, ¿puede ser? Sí, yo Sí. no tengo problema. Ale, mientras yo use esos dos parámetros, o sea, yo puedo meterlo en mi código M y lo va a detectar dentro del dataset. O sea, porque a ver, a mí está bueno, pero es como que me limita a esto de los rangos de hora. Y por ejemplo, yo suelo tener en mis modelos
por ejemplo, tengo el presupuestado y el real, lo tengo todo metido en el mismo lugar, y a mí el presupuestado no me interesa que se actualice todos los días, lo actualizo una vez al año, y tiene un desde hasta, ¿no? Entonces por ahí le quiero meter esa lógica, ¿no? Le quiero meter que está bien, desde hasta, pero si no es el presupuestado, hacerlo incremental. Ok, acá tenés dos patas. En sí, vos necesitas una sola variable de rango desde hasta, ¿sí? O sea, tenés un solo par de variables, no podés llamar dos variables, o sea, dos parámetros con el mismo nombre, ¿sí? Ok, sí. Ahora, en cada tabla vos decís sobre qué columna y en qué forma hace el filtro. E inclusive hasta podría no ser un desde hasta, podría ser un igual. Suponte que vos tenés información mensual y sabés que siempre tiene fecha de inicio de mes, vos decís, bueno, que range star sea igual a y yo sé que voy a particionar mensualmente. Entonces yo sabiendo qué valores va a tener los range, puedo controlarlo. Eso es de cómo el query va a tomar esas variables y nos tenemos que imaginar que Power BI Services va a llamar a cada partición n veces cambiando esos valores. Ahora, ¿cómo va a particionar y va a llamar? Depende de que en cada tabla yo le defina a cada tabla en forma independiente la política. Esto que está acá es propio de cada tabla. Entonces, en esta tabla yo puedo decir que maneje un año y en otra tabla decirle mantenga 18 meses y en otra tabla que trabaje con detección de... ¿Se entiende? O sea, cada tabla tiene Sí, su perfecto, lógica. perfecto, perfecto. Bárbaro. Este, yo acá tenía, si quieren ver las particiones, porque yo hablo de particiones, miren, lo mejor es a ver, miren, se los voy a mostrar así rápido, a ver si no se desconectó. Yo desde que dijeron que no hay que tocarse la cara, me pica todo 10 veces más. Y no le digo cuando salgo a la calle me pica más todavía todo. Fíjense, este es un Power BI de ejemplo, que lo que tenemos es, no veo nada, por eso me acerco, yo le había puesto que mantenga los últimos 2 años y, y meses, ¿sí? Para que no sé si Entonces él estás arma presentando, partition. Andy. A ver. Ah, me mandé solo. Hago esas cosas yo. Que no estoy encontrándome el menú donde se me fue a parar GoToMeeting. No me llevo con GoToMeeting, no estoy haciendo estas cosas todo el tiempo. Ahí está, me apareció el share. Les muestro esto que es breve, pero es fácil de ver el tema de la partición. Power BI, dependiendo de las políticas de las tablas, él va a armar para cada tabla particiones. Fíjense que acá se entiende mejor una partición. Esta es la tabla donde le definimos que mantenga los últimos 2 años, entonces va a crear dos particiones, ¿sí? Y como le dije, que mantenga últimos 3 meses, él arma para el año en curso estas particiones. Esto todos los meses él va a ir ajustando. Cuando cambiemos de año, esta la va a eliminar todas las del año en curso, las va a llamar una sola 2020 y va a crear 12 para el 2021. ¿Sí? Es más, si yo le pongo acá script, creo que es, a ver si me lo toma. Vamos a ver un poquito el código interno. Fíjense en que lo que arma internamente dice, ok, el año 2008, el inicio y el final, ya le plancha, no es que él dinámicamente, cada vez que ejecuta cambia el valor, ya define la partición con los valores desde hasta. Y eso lo hace para cada partición de cada tabla. Entonces, distintas tablas, distintos criterios de partición, tenemos esto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna consulta? No estoy viendo si me olvidé decirles algo. Puede ser, a veces me olvido. Pero... O sea, por mi parte, estamos. Si no hay consultas, son tímidos, o quedó todo claro, o les alcanza. Después, esto es probarlo. La verdad es que yo cuando empecé con esto, me armaba tablas así sencillas, hacía trace y terminaba de mirar qué armaba. ¿Sí? Porque, especialmente si no tienen premium, no tienen esta posibilidad de ver de qué está armando internamente y uno hasta que no lo ve funcionar no sabe qué ocurre. Bueno, como no aparecen preguntas, yo creo que no van a aparecer más, ¿no? Ahí, Mariano, si querés tomar el mando vos, yo te cedo. Apagué la cámara. Bueno, no sé qué toqué. ¿Estás ahí, Mariano? Sí, acá estoy. Estaba Ok, muteado, listo. estaba hablando hacía Solo. rato.
Pasa, Les no te decía, bueno, preocupes. pongo de vuelta las vías de contacto. Ni bien terminemos la edición del video, ya lo vamos a poner disponible en el canal de YouTube y en Paz. Ale, si tenés los ejemplos, son compartibles, Sí, también los subimos. totalmente. Bueno, nada, los esperamos el jueves entonces, que va a estar Javier ahí con herramientas de monitoreo. Y lo que sí, por favor, por favor, por favor, tengan la amabilidad de llenarnos las encuestas, que es un feedback súper valioso tanto para los que organizamos como para los que dan las charlas para poder mejorar. Y bienvenido cualquier sugerencia que puedan tener. Y bueno, de nuestro lado, Gracias a todos. Ale, muchas gracias. No, Gracias, por favor. gente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.